Hace no tanto tiempo, Vinicius Jr. era intocable, el jugador que decidió finales de Champions, el futbolista que sostuvo al Real Madrid cuando ya no estaban Cristiano, Benzema o Ramos. En 2022 y 2024 fue el rostro de dos Champions, el símbolo del nuevo Madrid, y estuvo a un paso de ganar un Balón de Oro en medio de una de las polémicas más grandes de los últimos años. Pero hoy, ese mismo jugador es pitado por su propia afición. Hoy se le ve frustrado, impreciso y desconectado. Hoy incluso se habla de que quiere irse del club. ¿Cómo se explica que el Bernabéu pase del amor absoluto al desgaste total? ¿En qué momento Vinicius dejó de ser el héroe para convertirse en el problema? Esto no es una historia de táctica, es la crónica de lo que pasa cuando tocas la cima y el fútbol te obliga a sostenerla. Para entender el declive de Vinicius Jr., primero hay que volver al momento en el que tocó la cima. La temporada 2021-22, el Real Madrid estaba en plena transición, Cristiano ya no estaba, Benzema cargaba con el peso del equipo y Vinicius pasó de ser promesa a decisivo. Ese año cerró la temporada con más de 20 goles y cerca de 20 asistencias, pero lo importante no fue el número, fue cuando apareció. En Champions marcó contra el Chelsea, fue una pesadilla constante para los defensas y en la final marcó el gol que le dio al Madrid su 14º a los 21 años. Vinicius ya no era el chico que fallaba, era el jugador que ganaba finales. 2 años después la historia se repite, pero con más peso encima. La temporada 23-24, el Madrid ya era suyo, Vinicius fue el líder ofensivo del equipo, cerrando la temporada con más de 20 goles y más de 10 asistencias, siendo decisivo otra vez en Champions, apareció contra el Manchester City, apareció contra el Bayern y volvió a aparecer en la final, marcando y siendo protagonista en la Champions número 15. A ese punto el debate ya no era si era estrella, el debate era si merecía el Balón de Oro. Vinicius terminó segundo en la votación, en un resultado polémico que dividió al mundo del fútbol. Para muchos había sido el jugador más decisivo del año en los momentos grandes, para otros su contexto y su impacto pesaron menos que los números. Esa temporada no solo consolidó a Vinicius Jr. como líder del Real Madrid, lo puso por primera vez frente al Balón de Oro, 2 Champions en 3 años, decisivos, rondas grandes y gol en otra final, el jugador que aparecía cuando el Madrid más lo necesitaba. Para muchos no había debate, Vinicius había sido el futbolista más determinante del año en los partidos que definen la historia, pero el Balón de Oro no se decidió así. Vinicius terminó segundo en la votación por detrás de Rodri en una elección que desató una de las polémicas más grandes de los últimos años, y no fue solo perder, fue cómo se perdió. El mensaje fue claro, aunque nadie lo dijo en voz alta, ser decisivo en finales no era suficiente. A partir de ahí algo cambió, Vinicius ya no jugaba solo para ganar partidos, jugaba para demostrar, para responder a cada crítica, para justificar por qué merecía estar en esa mesa, y cuando un futbolista empieza a jugar con esa carga, el fútbol deja de fluir. Llegaron los gestos de frustración, las protestas constantes, las decisiones forzadas. El mismo Vinicius que antes desequilibraba con naturalidad, ahora parecía pelear más contra el entorno que contra los defensores. El Balón de Oro no lo rompió, pero sí marcó un antes y un después, porque desde ese momento Vinicius dejó de ser solo el chico que hacía feliz al Bernabéu. Pasó a ser al futbolista al que se le exigía todo el tiempo. La temporada posterior al Balón de Oro empezó con Vinicius cargando algo nuevo, expectativa absoluta. Ya no era el chico que sorprendía, ya no era el que aparecía cuando nadie más lo hacía. Ahora tenía que ser el mejor de todos los partidos, y ahí comenzó el desgaste. En lo futbolístico su impacto empezó a bajar, menos continuidad, más imprecisiones en el último tercio y menos desequilibrio sostenido durante los 90 minutos. No dejó de ser peligroso, pero dejó de ser determinante cada semana. A eso se le sumó el contexto. Un Real Madrid diferente, un equipo con nuevos focos ofensivos, con más reparto de responsabilidades y con un Vinicius que ya no tenía el sistema completamente volcado a liberarlo. Y cuando el balón no fluye igual, el lenguaje corporal empieza a hablar. Protestas, gestos de frustración, miradas al árbitro más que al espacio. El Bernabéu que antes protegía empezó a impacientarse y por primera vez llegaron los pitos, no un partido, no por un error, sino por la sensación de que Vinicius estaba jugando más contra todo que a favor del equipo. Ahí se rompió algo invisible. Porque cuando el Bernabéu deja de aplaudir incluso al que lo hizo campeón de Europa, el mensaje es claro, la historia ya no te alcanza. Y un punto que no se puede ignorar cuando hablamos del bajón de Vinicius Jr. y no tiene que ver solo con él, tiene que ver con la llegada de Kylian Mbappé. Porque el problema no es compartir equipo con una estrella, el problema es compartir el mismo espacio simbólico. Mbappé llegó al Madrid en la misma temporada, no como un refuerzo más, sino como el rostro del proyecto, el jugador alrededor del cual se reorganizó todo el foco mediático, el centro del relato, y ahí el contexto de Vinicius cambió por completo. Durante años Vinicius fue el desequilibrio principal, el hombre al que se le limpiaba el carril izquierdo, el jugador al que el sistema buscaba una y otra vez.
Con Mbappé, eso dejó de ser automático, porque Mbappé no es un complemento, es otro jugador que necesita espacio, ritmo y protagonismo. El resultado fue un Vinicius más encajonado, recibiendo más lejos del área y con menos situaciones de 1 contra 1 limpio. Y cuando su fútbol pierde espacio, pierde impacto. Pero el cambio no fue solo táctico, fue emocional. Vinicius pasó de ser el jugador del Madrid a ser uno de los jugadores del Madrid. Y eso, para alguien que venía de tocar el Balón de Oro, pesa. Las comparaciones llegaron de inmediato. Cada control, cada decisión se leía en relación a Mbappé. Cuando Mbappé aparecía, Vinicius desaparecía del relato. Y cuando Vinicius fallaba, el ruido era mayor que nunca. No porque jugara peor que antes, sino porque el contexto ya no lo protegía. La llegada de Mbappé no explica todo, pero sí explica por qué Vinicius dejó de sentirse imprescindible. Y cuando un futbolista que vive del desequilibrio deja de sentirse libre, el declive no tarda en aparecer. Por primera vez desde que explotó la idea de que Vinicius Jr. se vaya del Real Madrid ya no suena imposible. No porque el club quiera venderlo, no porque haya dejado de ser talento élite, sino porque el desgaste es real. Cuando un futbolista empieza a sentirse más juzgado que protegido, más comparado que comprendido y la ruptura emocional aparece antes que la deportiva. Y el Real Madrid históricamente nunca ha frenado una salida cuando el vínculo se rompe. Pasó con Cristiano, pasó con Ramos, pasó con Casillas. El club siempre sobrevive porque el Real Madrid no se construye alrededor de nombres, sino alrededor de ciclos. Y Vinicius hoy parece estar justo en ese punto incómodo, donde el ciclo empieza a agotarse, aunque el talento sigue intacto. La gran pregunta no es si Vinicius puede volver a ser el de antes, la pregunta es otra. ¿Quiere hacerlo en este contexto? ¿Puede reencontrarse con su mejor versión compitiendo foco, espacio y relato? ¿O necesita salir para volver a sentirse libre? Porque el fútbol al final no siempre castiga al que juega mal, a veces castiga al que llegas demasiado pronto a la cima y tiene que sostenerla solo. ¿Crees que Vinicius Jr. puede aún liderar al Real Madrid? ¿O su etapa en el club ya se terminó? Te lo en los comentarios y no olvides que si te gustó este video dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente.